Buenas tardes. En este primer capítulo, porque yo creo que habrá más, que dedicamos a las minas de Herrerías y de las cabezas de Pasto, quería empezar diciendo que cuando uno quiere enterarse de algo en cualquier mina referente a lo que es la faja pirítica ibérica o el cinturón pirítico ibérico, es fundamental haber pasado por dos trabajos, dos obras magnas fundamentales, ¿no? Una de ellas es la del ingeniero Joaquín Gonzalo Itarín, que bueno, pues publicó una obra titulada Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva. Esta obra es del siglo XIX, finales de 1886, y es una descripción, nada, una tontería, 600 y pico páginas, haciendo pues todo el recorrido minero industrial de la provincia de Huelva, ¿no? Con posterioridad tenemos a otro ingeniero de minas, Isidro Pinedo Vara, que publicó ya en los años 60 el conocido título de Piritas de Huelva. Este que tengo aquí en la versión renovada que se hizo hace unos cuantos años, ¿no? Otra tontería, son 1000 y pico páginas y bueno, pues recorre también con toda exhaustividad, bueno, pues como su propio nombre dice, Piritas de Huelva, ¿no? Con posterioridad he podido hacerme con un tercer libro, que es un trabajo dedicado precisamente al autor de Piritas de Huelva, ¿no? A don Isidro Pinedo Vara. Este libro, se llama El legado de Isidro Pinedo Vara y su contribución a la minería y desarrollo industrial de Huelva, escrito por el profesor de universidad Juan Carlos Fernández Caliani, a quien hemos podido entrevistar este verano, y prepararemos un próximo capítulo sobre la figura histórica de don Isidro, ¿no? Yo, por razones de edad, pues Isidro Pinedo Vara me queda un poco lejos y no digo nada de Gonzalo Itarín, pero la faja pirítica entró en mi vida a través de este otro libro que se llama Depósitos Minerales de España. El autor es Fernando Vázquez Guzmán, que en paz descanse, fue profesor mío de yacimientos en la asignatura de cuarto curso de bases geológicas de la minería. Con Fernando llegué a tener una cierta amistad. De hecho, pues aquí tengo el libro dedicado, cosa que me hace a estas alturas pues mucha ilusión. Sí que os puedo decir que este libro fue para mí libro de cabecera durante muchos años, incluso antes de entrar y matricularme en la escuela de minas, cuando a mí ya me había picado el bicho y tenía las minas circulando por la sangre, ¿no? Luego, la verdad es que tener la oportunidad de conocerlo, tenerlo de profesor y demás, pues ha sido una de las satisfacciones que he podido tener. Bueno, no deja de ser paradójico que tanto Gonzalo Itarín como Pinedo Vara, sin ser ninguno de los dos de Huelva, me parece que uno de ellos era de Cuenca y el segundo de Teruel, pues que dedicaran a la provincia de Huelva un trabajo tan enciclopédico, tan enorme, ¿no? De hecho, la verdad es que yo creo que abordar uno u otro como trabajos de lectura, bueno, es de lectura obligada. Si uno de verdad se quiera aproximar en serio a la faja pirítica ibérica, enterarse de las cosas, tener un cierto barniz de los antecedentes, esto hay que leérselo, esto debe formar parte de la EGB, y los niños de Huelva se lo tenían que leer todos. A mí me resulta un poco más digerible el enfoque de Pinedo Vara, porque va introduciendo a lo largo del texto muchas más figuras. En cambio, Gonzalo Itarín está todo concentrado a modo de apéndices al final del trabajo, y entonces bueno, hay pues cientos de páginas que es un poco más árido porque es texto crudo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como digo, son referencias obligadas. Este capítulo que dedicamos a las minas de Herrerías y de las cabezas del Pasto, con la ayuda de don José Suárez y con la ayuda de nuestro amigo José Luis Carrizo, vamos a hacer una pequeña introducción a las minas de Herrerías y a las famosísimas ocurrencias de cobre nativo de la Corta Santa Bárbara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que han sido probablemente los mejores cobres nativos que han salido en la península ibérica,
Con independencia de que han salido muchos otros sitios y algunos incluso con mayor calidad de cristales, pues no sé, estoy pensando en los cobres de Boinage, que verdaderamente tienen un brillo y un color que cuesta igualar, cuesta igualar. Pero yo creo que por cantidad y por difusión, y también además por su carácter un poco tradicional dentro de lo que es el coleccionismo en España, los cobres nativos de herrerías, bueno, pues son conocidos por todo el mundo y una referencia obligada. Pero bueno, contar yo creo, el que ha sido el protagonista del hallazgo de estos cobres y su recuperación y difusión en las colecciones, pues yo creo que es una suerte. Así que os dejo con el capítulo. ¿Dónde nos vamos a poner? Ahí bajando. Claro, pues si quieres ver la corta, Hombre, estaría bien. Es que este es el punto más alto que se ve la corta así. Desde No, arriba hombre, pero no que se estemos ve. también a la sombra y que se vea la corta, que tiene que ser un encuadre bonito, tío. Yo creo que este sitio está bien, José Luis. Bueno, yo soy José Luis Carrizo, aficionado a los minerales también de hace muchísimos años, y nos encontramos aquí en las minas de la Herrería, concretamente en la Corta Santa Bárbara, que la conocí por primera vez en el año 1988, coincidiendo con una serie de actos que se hizo en la cuenca minera de Ritinto con motivo del centenario del año de los humos y de los tiros. Pues se celebraron unos actos en la cuenca, en los distintos pueblos, y en Nerva, mi pueblo, se hizo una pequeña bolsa exposición de minerales, en la cual participó el Grupo Andaluz de Mineralogía, eran sus inicios. Allí, pues Juan Peña, le cambié un pequeño cobrecito de aquí de Herrerías, como inicio para yo conocer estas minas que a su vez también coincidió como el último año de explotación de Herrerías, ya que en 1988 los mineros de Herrerías cesaron la actividad, pues no sé, por el bajo precio del cobre, se encerraron en el Pozo San Carlos, que está aquí cerquita, y pararon la actividad. Esta corta en concreto, pues extraían el agua de esta corta para subirla a las escombreras que se encuentran aquí a la espalda nuestra, regar las escombreras y por cementación pues extraían los peles de cobre, ¿no? A partir de ese año y cesar la actividad, el nivel de agua fue subiendo poquito a poco hasta el nivel que nos encontramos actualmente. El volumen de evaporación de esta corta está entre 1,5 metros y 2 metros, dependiendo también de las temperaturas que se producen en verano. Entonces, más o menos oscila, son pizarras impermeables y bueno, pues como no tiene otra salida, pues de aquí prácticamente se mantiene un nivel constante de agua, que se vuelve otra vez a recuperar en otoño, en invierno. Entonces, antes de que subiese el nivel de agua donde se encuentra actualmente, pues había agua, lógicamente, porque es la que extraían para el riego de las escombreras, pero había un volumen mínimo. Vení por aquí, pues de casualidad, porque parece un poquito de película, pues encontré cobre nativo. ¿Cómo lo encontré? Pues me puse en el borde del banco, que tenía bastante más profundidad que se encuentra ahora, y vi en el fondo vi una pequeña ramita verde que pensaba que era una yerbita que sobresalía de la roca, y bueno, pues empecé a tirarle piedrecitas hasta que una coincidió y le dio la ramita, y eso osciló la ramita y fue como yo supe que ahí había cobre nativo. Fui recuperando piezas de cobre nativo.
de cobre nativo, porque los niveles que hay en el fondo de la corta están todos con unos filones de cuarzo que oscilan entre 10 y 12 centímetros, todos mineralizados con cobre. Es un cuarzo muy cariado y bueno, pues la verdad es que fue un disfrute, ¿no?, en aquella época. Voy a complementar la explicación de José Luis con un comentario adicional que se refiere a la abundancia de cobre nativo en la Corta Santa Bárbara, ¿no? Que al fin y al cabo no es tan normal que haya tanta cantidad de cobre nativo en la paragénesis. Bueno, siempre hay un poco de cobre en la zona de cementación o de enriquecimiento secundario, pero con la abundancia de esta corta, pues francamente no. Entonces, ¿esto por qué es? Evidentemente hay una razón. La Corta Santa Bárbara no era una corta donde se explotó la pirita, no había pirita, la hubo, pero la masa de mineral estaba completamente meteorizada, es decir, se disolvió por la acción de las aguas meteóricas que generan aguas agrias, que son aguas ácidas. Ese agua ácida lo que hace es acelerar la descomposición de los minerales primarios y directamente los sulfata. Eso genera unas lejías que van bajando en profundidad. También es verdad que ese medio de pizarras, además son unas pizarras arcillosas que son bastante impermeables, es decir, percolan lentamente, el agua se infiltra hacia abajo con menor velocidad que si las pizarras fueran pizarras silíceas o fuera otra litología. Pero bueno, lo cierto es que el tiempo industrial no es el tiempo geológico, la naturaleza no tiene prisa. Estas aguas, cuando se fueron hacia abajo, pues fueron alterando la masa inicial de pirita, y bueno, básicamente fue dejando pues óxidos, carbonatos y toda la zona de sulfuros secundarios tan característica de las zonas supergénicas de los yacimientos, ¿no? Pues la calcosina, la covellina, cobre nativo también. Bueno, eso es lo que ha sucedido, esa es la razón, ¿no? Por tanto, lo que se explotó en la Corta de Santa Bárbara, como digo, no era una masa de pirita, no era una bandeja de pirita, no, era una masa de pizarras cupríferas que tenían pues hasta el 2% de cobre, que es una ley alta, y por tanto lo que se hizo fue explotar esa ocurrencia, que tampoco tenía grandes dimensiones, porque por la bibliografía podéis ver que tenía una corrida, o sea, una longitud de en torno a 100 metros, y una potencia o un espesor pues en torno a 25. Bueno, pues todo eso es lo que se explotó a cielo abierto, aunque la masa continuó abierta en profundidad cuando ya se abandonó la mina. ¿Cómo se explotaba? Pues por voladuras en la cantera, y esas voladuras generaban un producto que a través de rascas o scrappers, que bueno, pues son rastrillos, ¿no? Son rastrillos, se llevaba ese mineral arrancado de la zona de las pizarras cupríferas a unos pozos que había en el fondo de corta, protegidos con unos barrotes, unas traviesas, una parrilla, vamos, de vía de tren, y conectaba con un sistema de cintas y salía el mineral por un plano inclinado. Entonces, si la pizarra cuprífera era un material de ley, iba directamente a los hilos, y de los hilos luego ya a las eras de lixiviación, donde se regaba, como ha contado José Luis, con aguas ácidas de la mina, y ahí empezabas a obtener lo que se llama en metalurgia los licores fértiles, donde por cementación se recupera el cobre en estado metálico, ¿no? Y si no tenían ley esas pizarras porque eran zona lateral, pues entonces directamente salían por la misma cinta, pero salían a Bacie o Escombrera y Santas Pascuas. Muy sintéticamente explicado, pero esta es la razón por la que en la Corta Santa Bárbara había tanta abundancia de cobre nativo. Contando alguna anécdota que me pasó, bueno, esto se convierte en un infierno. Lógicamente, unas temperaturas como las que están haciendo actualmente, pues aquí en el fondo de la corta, que no corre aire ninguno, pues me venía antes de que amaneciese, y a las 11 o las 12 no puedes estar ahí abajo ya. La piqueta donde yo me clavaba y descendía, pues se ha llegado a desprender la piqueta, con lo cual me caía al agua, nadaba, piqueta, cuerda, un desastre. Un cabrero que se ponía en lo alto de la corta, el hombre con sus cabras, y observaba cómo un individuo, pues con una temperatura casi de 40 grados, estaba ahí como un loco perdido, pegándole picotazo ahí a la pared, sin saber qué es lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Sí, llegué a hablar con él después de varias veces, de que yo lo veía y el hombre se sentaba allí a observarme. Yo pensaba, digo, ¿qué estará pensando este hombre, no? De un personaje ahí picando en un sitio que no, bueno,
Pues digo, tengo que hablar con él, tengo que sí, que bueno, ya él se vino un poquito de que sí, que había algunas personas en el pueblo que habían trabajado, que tenían alguna piedra rescatada aquí de sus tiempos de minero y tal. Coincide de que un compañero mío de trabajo, bastante amigo, pues tiene una casa aquí en Herrería, con lo cual me sirvió un poquito de logística. Cuando yo descubrí el cobre, pues había un filón de cuarzo totalmente mineralizado, que yo venía por la mañana, me iba muchas veces al oscurecer y seguía saliendo cobre. Con lo cual, bueno, pues ya me imponía venir al día siguiente. Entonces él me dejó su casa, yo me quedaba en su casa, con lo cual no tenía que venir desde Huelva hasta aquí. O sea, me facilitó un poquito la labor, ¿no? En aquel momento salía yo solo también a buscar minerales, no tenía compañeros. Y bueno, pues esa es mi aventura. O sea, de aquí ha cogido cobre muchísima gente, pero bueno, tuve la suerte en su momento de coger la parte magra, digamos, de lo que es la corta, porque ya a partir de ese momento, poquito a poco, todos los años iba subiendo el nivel de agua, con lo cual ya esos filones desaparecieron. Ya no, donde nos encontramos ahora mismo son ya unos niveles muy altos, con lo cual ya no... Pues con respecto a los cobres han salido aquí de diferentes tamaños, desde casi 1 metro, ¿vale?, que movía los cobres, con lo cual se me rompían mucho porque los cobres, como bien sabéis, va desarrollándose, disminuyen, se amplían sus morfologías, y bueno, sacarle una pieza entera de ese calibre, una persona sola, al final te queda con el cobre en la mano. Entonces, bueno, pues de todos los cobres iba haciendo una selección, porque cobre han salido cristalizados, los menos, muy bonitos, o sea, comparables con cualquier tipo de Arizona o de cualquier otra parte del mundo, y bueno, unos cobres maravillosos, los menos, claro, y bueno, hay muchos cobres que han salido, pues, la mayoría sueltos, otros en matriz. El cogerlo en matriz desde el fondo de la corta y transportarlo, pues muchas veces ese movimiento del cobre se desprendía de la matriz y te quedabas con el cobre en la mano. Dándole vuelta, cómo transportaría yo el cobre desde el fondo de la corta hasta el coche para que el cobre llegase vivo, ¿no? Le di vuelta y al final la conclusión era el polvo de serrín. El polvo de serrín es fácil de transportar, pesa poco, lo puedes transportar un saco de serrín hasta el fondo de la corta, le haces una cama a la caja de polvo de serrín, depositas tus cobres, le vuelves a echar serrín, lo tapas y eso es un paquete. O sea, ahí no hay problema ninguno. Y ese fue el método que yo usé, pues, hasta ya que dejé de coger cobre, o sea, y llegaban los cobres vivos, ¿no? Los cobres, la morfología que han salido, pues algunos han salido muy bonitos porque son cristalizados en macla de espinela. Otros cobres, pues masivos, de aspecto masivo, han salido de multitud de aspectos. Arborescentes, sí, la mayoría arborescentes. Y bueno, de un tamaño considerable. Pasé cobres españoles, la verdad es que yo pienso que han sido los mejores cobres, sin duda, a nivel nacional. Bueno, con respecto a la limpieza de cobre, yo me he encontrado cobres que han salido en la matriz de cuarzo, limpios tal cual, o sea, no hacía falta ni limpiarlo siquiera. Otros que, bueno, que había darle un pequeño toque con un ácido muy débil, con ácido acético, con una cosita, y se quedaban estupendamente. La mayoría ya, los últimos, que estaban muy próximos al agua, salían muy malaquitizados, con lo cual esos cobres, pues no merece la pena limpiarlo. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de malaquita depositada encima del cobre, te puedes quedar sin cobre. O sea, si con un ácido atacas la malaquita, el cobre te puedes quedar sin él. Pero en los filones buenos de cuarzo, el cobre salía limpio, salía tal cual, salía incluso con el color brillante del cobre. Muchos de ellos eran cobres realmente parecían que estaban limpios con ácido. Tuve la suerte muy al principio, había un filón de cuarzo de unos 10 o 12 centímetros, casi horizontal, a una altura pues muy cómoda de picar, que era la altura, pues, aquí de uno, y el cobre, o sea, el filón de cuarzo llegaba a un momento y se abombaba, ¿vale? Parecían que la habían presionado por ambos extremos, y ese filón de cuarzo se abombaba de unos 60 o 70 centímetros, ¿vale?, como una burbuja de una geoda, y era todo
cobre saliendo del techo, del suelo, del fondo, eran todos ramas de cobre, con lo cual solamente tenías que mover un poquito la matriz y sacarlo, o sea, sin picar ni nada, ¿no? Eso fue una maravilla. Las calcotriquitas, bueno, pues ya estaban los niveles de cobre casi prácticamente desaparecidos, y aquí casi debajo mía, pues un día pues encuentro calcotriquitas. Revisando las paredes de la corta, veo que hay unas pequeñas oxidaciones y tal, y veo que son calcotriquitas, son pelitos que picaba, y muchos de ellos salían como volando, como bolitas de algodón, porque no estaban sujetas incluso a la matriz, o sea, en la pequeña geoda salía la calcotriquita volando. Duró poco la aventura de las calcotriquitas, la verdad es que las calcotriquitas, bueno, pues, ¿qué voy a contar? Lo dije en una mineralia en Sevilla, y prácticamente a las 2 semanas pues habían desaparecido el banco de las calcotriquitas, o sea, ya no quedaban calcotriquitas. Extraer el agua de estas aventuras que tú muchas veces empiezas a hacerte en la cabeza, y dices, bueno, si yo extrajese este agua, la corta de Guadiana en aquel momento estaba vacía, digo, si yo soy capaz de echar este agua allí a la corta de Guadiana, digo, seguiría cogiendo cobre, porque yo sé concretamente dónde se encuentran los cobres. No es que no hubiese cobre, es que ya no se podían coger, ¿no? Entonces, el agua es el que te impide coger cobre. Buenos días, Pepe. Qué bonito. ¿Qué tal? Bueno, pues os presento a Pepe Suárez, ingeniero de mina, profesor en la Universidad de Huelva, y el mayor conocedor de la historia de las minas Herrerías. Es el presidente de la Asociación Herrerías durante muchísimos años, y yo creo que es la persona idónea para que nos cuente toda la historia que ha acontecido aquí en las minas de las Herrerías. Estamos en la parte este de la Corta Guadiana, donde se puede ver perfectamente la corta y las instalaciones de la mina, tanto los castilletes de Guadiana como San Carlos. Entre medio, hacia los años 20, hubo otro castillete en medio que se llamó San Mateo. Este castillete de Guadiana dejó de funcionar en 1969, cuando hubo un derrumbe en la mina, en el piso 90, que produjo una subsidencia importante, y que al mismo tiempo el pozo perdió la verticalidad en esa zona a 90 metros de profundidad, y dejó de usarse, y eso fue lo que hizo que se reforzara el otro pozo, el de San Carlos, ya totalmente hormigonado, más mecanizado, y a partir de ahí se utilizó el pozo San Carlos. Se produjo la curiosidad de que el derrumbe fue en 1969, y unos días después fue la romería de la Virgen de la Peña. Como resulta que la empresa, bueno, primero no hubo ninguna desgracia personal del personal de la mina en el accidente, y después que Minas de Herrerías Sociedad Anónima decidió proseguir con la explotación de la mina, cuando todo el mundo pensaba que era una buena disculpa para paralizar la explotación, pues resulta que todos los obreros se unieron y decidieron coger los pendones de la Virgen de la Peña en 1969, con lo cual se obligaban a organizar la romería de 1970, y como así fue. Estamos frente a la casa, el chalet que se construyó
para el primer director francés de la empresa Saint-Gobain, que era don Alfonso Pervos Denis. Estuvo viviendo aquí. Durante la Primera Guerra Mundial tuvo que irse a la guerra, a Francia, dejando aquí a un técnico español a cargo de la explotación de la mina. En la parte más alta de la zona, y desde aquí pues se divisaba perfectamente las dos explotaciones, una al oeste que era Guadiana y la otra al este que era Santa Bárbara, ¿no? Pues la asociación se crea hace unos 12 años, dedicada a la recuperación histórica y patrimonial de Minas de Herrerías. Yo veía que poco a poco se iba perdiendo todo el poquito patrimonio que quedaba y bueno, el desastre era total, ¿no? Entonces intentamos meterle mano al tema. Todo sale de que yo hice mi tesis doctoral sobre esa recuperación histórica y patrimonial de Herrerías. Entonces eso me animó al principio. Al estar haciendo eso encontré y fui encontrando documentos muy interesantes que prácticamente estaban perdidos, y entonces y elementos que la gente me iba dando y todo eso, y a partir de ahí pues pensé en que debíamos de hacer un museo donde recopiláramos todas esas cosas que habíamos encontrado, y al mismo tiempo un archivo histórico donde pudiéramos guardar todas esas cosas, todos esos documentos que habíamos encontrado. Todos los archivos históricos, todos los archivos que hemos conseguido, los hemos digitalizado. O sea, en un futuro eso sería un archivo totalmente digital donde cualquiera podría entrar a aprovecharse de esa información, ¿no? He tenido la suerte de que los últimos 8 o 9 años que he estado en la universidad he tenido muchos alumnos de la Universidad de Huelva primordialmente, aunque también de Sevilla y de la Pablo de Olavide, para hacer sus trabajos fin de grado o sus trabajos fin de máster sobre temáticas que tuvieran que ver con herrerías, Cabeza del Pasto, el ferrocarril, todo eso. Y después otra cosa, que tengo muchos amigos que me han ayudado en cada una de las cosas que tengo que hacer, ¿no? De aquí me tengo que acordar en el tema del ferrocarril de Iván Carrasco, que siempre ha sido una persona a la que he tenido totalmente cercano y generosa conmigo, ¿no? Lo mismo que cuando he acudido a José Luis, pues exactamente igual, en todo momento he tenido apoyo, ¿no? Vivimos con la ilusión de hacer el museo en algún momento. En su día las poquitas cosas que teníamos hasta ese momento las tuvimos presentadas en un garaje que me cedieron, y la verdad que nos hacía mucha ilusión porque éramos coquetos, pequeñitos, pero eran 100 metros cuadrados, pero bueno, allí se explicaba un poco con fotografías, con paneles, con eso se explicaba toda la historia
y el patrimonio que habíamos recogido hasta ese momento. Ya al crear la asociación hicimos una página web bastante atractiva, todo lo que hacemos lo grabamos, entonces todo está en YouTube. Tenemos distintas actividades, hemos hecho una muy interesante que es la escuela de guías turísticos. La mayoría de las actuaciones que hemos hecho de esa escuela de guías turísticos han sido sobre personajes históricos, ya digo, de pintores o de políticos. Después hemos apoyado mucho los trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Tenemos al día de hoy 38 libros publicados, todos sobre temáticas muy localistas de la zona, ¿no? pero bueno, que son muy interesantes, ¿no? En Santa Bárbara hacemos 2 jornadas, una desde bueno, debe ser la 17 o por ahí, era la recuperación histórica de minas de herrería, ¿no? Entonces siempre traemos a alguien interesante que pueda hablar o recordar sobre el tema de minas de herrería, pero al mismo tiempo desde hace unos años, ya llevamos 8, o este año va a ser 8º, hacemos unas jornadas hispano-portuguesas donde el nexo de unión entre España y Portugal es la faja pirítica. Entonces, cada año, sobre la temática que cojamos, traemos expertos españoles y expertos portugueses para que nos hablen sobre arqueología industrial, sobre la minería, sobre la geología de un lado y otro de la frontera. Este año lo queremos dedicar al agua. ¿De dónde sacáis la pasta? Bueno, Del bolsillo de cada uno. esto espero que no lo oiga mi mujer. Pues mira, mucho de este bolsillo y después de que yo intento ir a concursos, a presentar lo que hacemos en concursos públicos de la Junta o del Ayuntamiento, o de eso, y siempre saco alguna ayuda, ¿no? Y con ese dinero pues vamos a hacer, ¿no? Mira, desgraciadamente, y eso hay que verse, eso. Cuando todo el mundo se te pone en contra, no ves ni una palabra, ni una frase de apoyo por nada. O sea, tú haces, yo lo he vivido aquí, la plantación de rosas, que era un lujo, con 120 personas trabajando, mujeres, el máximo productor de rosas de Europa. No estoy hablando de minería, estoy hablando de rosas. Todos los días salía un camión de 60.000 rosas a Holanda, rosas de unos 50 de alto y unos 60. Pues resulta que cuando tú no tienes el apoyo de nadie, al contrario, todo, cuando tú estás esperando, por ejemplo, que era quien más nos podíamos ayudar, que eran los sindicatos, que encauzara a la gente en hacer de allí una cooperativa y educar a la gente en una cooperativa. Al contrario, iban a saco contra quien estaba intentando defender aquello. Eso ya está. Fue común. Y entonces eso pasó lo mismo en la minería. Mira, yo me he visto, y hoy lo he contado,
Gonzalo se ha reído y se autoriza Cobre Las Cruces. Toda la tramitación de Cobre Las Cruces es una lucha brutal contra todo el mundo. Nadie quería mina. Yo soy un poco un díscolo en mi colegio profesional. Yo soy un díscolo, ¿vale? Yo no provoco, pero cuando me tengo que expresar, me expreso. ¿Tú sabes quién es Rafael Fernández Rubio? Rafael es muy amigo mío. Tú me nombras y me aprecio un montón, con 90 y algo años que tiene, 92, se vino en pleno campo el fin de semana largo, viernes, sábado, domingo. Yo campo, te agotaba. Yo creo que ha sido uno de los mejores profesores que he tenido en la escuela. Desde luego un tipo brillante, con una capacidad de comunicación y de seducción de la leche. Pues yo lo llamé y ese mismo fin de semana dijo que ese mismo fin de semana dijo que venía, ¿vale? Están muy malas las croquetas estas, ¿eh? Sí. Están malísimas, ¿eh? Come tú. La minería de Herrerías era simplemente obtener el mineral en la mina en lo que era Guadiana, en la zona de Guadiana era pirita, y en esta zona pues era el tratamiento de pizarras cupríferas, ¿no?, para sacar cobre. Aquí únicamente no había en la zona de Guadiana no había desarrollo industrial importante, sino simplemente se extraía y se molía y se cargaban, en principio se cargaban los vagones de mineral del tren que iba hasta un sitio precioso, el embarcadero propio que tenía Minas de Herrería, en el río Guadiana, en el puerto de La Laja, en el término del Granao, y bueno, eran 30 y tantos kilómetros de ferrocarril propio de la empresa, y que bueno, estuvo funcionando hasta 1966. En ese momento, después se hizo el traslado del mineral a Huelva, al puerto de Huelva. Ya estaba funcionando el puerto de Huelva en camiones. Por lo que en la zona de Guadiana prácticamente no había instalaciones industriales importantes, ¿no? Aquí en la zona de Santa Bárbara sí había un pequeño inicio de aprovechamiento del cobre, haciendo cementación, y juntamente con Río Tinto Minera se creó una instalación para hacer funcionar los antiguos canaleos de forma industrial. Eso se hizo el búnker que se ve ahí ahí detrás, en el que se echaba el sulfato de cobre. Iba el sulfato de cobre y sobre él se echaba chatarra y se depositaba en el fondo el cobre, y ese cobre pastoso se dejaba secar, y de ahí salía la cáscara de cobre, que con una ley en cobre cercana al 100%. El primer interesado tanto en estas minas como anteriormente
en las de Cabeza del Pasto, que están aquí a 3 kilómetros, pues fue un alemán que se llamaba Jorge Rieken. Estamos hablando de 1880. Es alemán, interesado en explotaciones o derechos mineros en esta zona, pues puso bastantes derechos mineros aquí, pero él nunca explotó. Lo primero que hizo fue arrendar a una empresa inglesa que se llamaba DB Metal. BD Metal era una empresa inglesa que estuvo explotando Cabeza del Pasto desde 1880 hasta 1910. En 1910 ya había fallecido Jorge Rieken, y quien había heredado eran sus sobrinos Carlos y Justa Sundheim. Carlos y Justa Sundheim tampoco explotaron y arrendaron la mina a una empresa francesa que se llamaba Saint-Gobain. Y Saint-Gobain estuvo trabajando en Cabeza del Pasto y también en minas de herrería, empezó en minas de herrería. Estamos hablando de 1910 a 1950. ¿Para cobre o pirita? Para pirita. Y en la mina de Cabeza del Pasto también existían canaleos, ¿vale? Unos canaleos preciosos, se conservan. Después, en 1950, los herederos de Carlos y Justa Sundheim tuvieron un pleito con la empresa francesa Saint-Gobain, porque pensamos que todo el periodo que estuvo trabajando Saint-Gobain fue el tiempo de las guerras mundiales y de la guerra española. Entonces eso influyó bastante en la producción que hubo en minas de herrería, en el que en algunos momentos el director francés tuvo que irse a la guerra europea, dejando esto en manos de algún técnico español. Y bueno, los altibajos en la producción fueron tantos que los propietarios del derecho minero, ahora hemos dicho que eran los herederos de Carlos y Justa Sundheim, pues intentaron romper el contrato, judicialmente lo hicieron, y en 1950 se crea la empresa Minas de Herrería Sociedad Anónima, donde están Carlos Sundheim y Díaz Trechuelo y Jorge Dodge Sundheim. Jorge Dodge Sundheim era ingeniero de minas, era jesuita, era propietario de la mina y de Cabeza del Pasto, de Mina de Herrería y Cabeza del Pasto, era profesor de la Universidad de Madrid, fue profesor mío en la Politécnica de Madrid. Esa empresa trabajó minas de herrería desde 1950 hasta 1988, en el que los problemas de la venta de la pirita y el precio y el poco mercado que había de la pirita, pues hizo que la empresa cerrara, presentando un expediente de quiebra y bueno, y creándose una comisión liquidadora que se hizo cargo de todos los terrenos, los derechos
de Minas de Herrerías y bueno, y que desgraciadamente aún existe la comisión liquidadora, aunque intentan deshacerse de las propiedades que están a nombre de Minas de Herrerías, Sociedad Anónima, ¿no? Hemos venido al final del trayecto sobre el río Guadiana, donde se cargaba el mineral de Minas de Herrerías. Y hay aquí también un museo minero, qué cosa, ¿eh? Estamos en el río Guadiana, que hace de frontera entre España y Portugal. Estamos en Pomarao, que es Portugal, sobre el río Guadiana. Y esto es un cargadero de mineral, pero por la parte portuguesa. Habrá que apretarse un bacalao. Superbox. Los cobres, Antonino. Que nos lo deje a nosotros. Que nos lo deje. Que te los traemos de vuelta. Pero, ¿Para qué me lo voy a llevar para Otro Claro, sí, otro sí. año. ¿Es por hacerme un favor para no ir cargado para atrás? Pues cuando yo era pequeño, yo bajaba a la mina cuando tenía algún día de descanso, bajaba a la mina con mi padre, ¿no? Entonces vives en la Puebla. Vivo en Puebla de Guzmán ahora, sí. Tengo casa en Huelva también y vivo en Puebla de Guzmán. ¿Y dónde has trabajado? ¿Dónde has hecho tu carrera? No, he hecho mi carrera, vamos a ver. Yo cuando estudié, al mismo tiempo trabajaba en el Instituto Geológico para costearme los estudios. Y entonces cuando terminé, mi primer trabajo fue en el instituto durante 2 años. Y después, el primer año en Galicia y el segundo año en Peñarroya, en una oficina que el Instituto Geológico tiene en Peñarroya, donde tiene la litoteca Sí, sí. de investigación minera en Córdoba, que se llamaba Ingemisa. Sí. Bueno, pues durante 10 años trabajé en Ingemisa, fui el director gerente, todos eran geólogos, menos yo, que era ingeniero de minas, ¿no? Y entonces la empresa era nuestra y en principio era de 3, 4, pero después íbamos ofreciendo, ampliando departamentos, trayéndonos a gente cualificada de otras empresas para formar pues el departamento de hidrogeología, el de geotecnia, el de medio ambiente. En el año 1988, cuando se cierra esta mina de Minas de Herrerías, pues yo veo que el cierre de la mina va a repercutir muy negativamente en el pueblo, y entonces me vengo a ver qué puedo hacer para fomentar el empleo aquí, porque esto iba a quedar parado y se iban a perder muchos puestos de trabajo, ¿no? Y entonces tuve la suerte de contactar con Chanel, la fábrica de aceites esenciales, que se la monté yo. Chanel aquí en Herrerías. En Puebla de Guzmán. En Sí, Puebla de Guzmán. sí. Y está la fábrica desde ese año. Desde ¿Sigue? El año, sí. Coño. Desde el año 88 hace aceites esenciales sobre la jara, en principio sobre cualquier aromático, pero está aquí por la jara. Y también se empezó haciendo por eucalipto, esencia de eucalipto. Y se hace no solo esencia, sino algunos otros derivados de la jara. Qué bueno.